Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. En el estudio del día de hoy vamos a estar viendo el caso típico de un verdadero cristiano, cómo esa persona que se encontraba espiritualmente muerta se acerca a Dios y termina convirtiéndose en cristiano, como un seguidor de Cristo. Para ello vamos a dar lectura al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Del 18 al 20. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y les siguieron. El primer encuentro de Jesús con lo que serían sus primeros discípulos ocurre aquí en este relato, relatado en este pasaje de Mateo, donde Jesús les dice tanto a Pedro como a su hermana Andrés que lo sigan. Que lo sigan, no se puede interpretar como que Pedro y Andrés en ese momento ya se convertían en cristianos, para nada. Ese fue simplemente el momento donde Jesús se presentó a ellos y se empezó a dar a conocer. Es desde este momento que empieza la introducción de la palabra en ellos y nos vamos a centrar principalmente en el caso de Pedro. Tanto Pedro como los demás discípulos seguían a Jesús a todos los lados, como lo sabemos leyendo los evangelios. Veían los milagros que hacía Jesús, escuchaban su enseñanza, eh, asistían al poder y a la gloria de Dios. Todo esto durante más de 3 años. Fueron partícipes de Jesús. Fueron 3 años donde la misma palabra los instruyó en todo lo que debían saber en ese momento sobre el reino de Dios. Entender qué era lo bueno y qué era lo malo, a darse cuenta, a discernir lo que es de Dios de lo que no lo es. Para saber en concreto qué vivieron los discípulos, vamos a tomar de base el caso de aquellos judíos que casi se convirtieron a cristianos, pero terminaron por volver atrás, explicado en el libro de Hebreo. Este es un pasaje que muchas veces se malinterpreta, donde creemos o muchos creen que se está hablando de cristianos, pero no, se está hablando de gente que llegó a conocer la palabra, pero nunca llegaron a dar el paso definitivo para ser cristianos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 al 6, y dice así. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Gracias a Dios, ni Pedro ni los demás discípulos, a excepción de Judas Iscariote, recayeron. Pero estos versículos sí son importantes para saber en qué situación se encontraban los discípulos mientras convivían con Jesús. Vamos a dividir esto por puntos, haciendo referencia a lo que nos habla el versículo 4 y el versículo 5 de Hebreos 6. Lo primero que nos dice Hebreos 4
es lo que una vez fueron iluminados, o sea, fueron iluminados. La iluminación está relacionada a la revelación del significado de la palabra dada por el propio Espíritu Santo. O sea, va más allá de la simple literalidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto, como digo, es revelado por el propio Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo de esta iluminación en la enseñanza en la vida de los discípulos mientras convivían con Cristo. Para ello vamos a ir a Mateo 13, es un ejemplo de muchos que hay. Y dice así, 13:10, versículo 10, en adelante. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros pues, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd la parábola del sembrador. Y aquí empieza Cristo a explicarle la parábola del sembrador, a explicarle a los discípulos, o sea, a iluminar a los discípulos qué quiere decir la palabra que él había transmitido a la muchedumbre, incluido a ellos mismos. O sea, por un lado había dado la palabra y había cogido después aparte a los discípulos para ser iluminados a través del propio Cristo. Porque Cristo en ese momento tenía ya tenía el Espíritu Santo con él, con lo cual tenía la capacidad de iluminar a los que él quería iluminar. En este caso, los discípulos. El punto número 2 que encontramos en Hebreo nos habla de gustaron del don celestial. Gustar del don celestial está ligado con lo que se ve. Eh, los dones del Espíritu Santo manifestados en personas que tienen el Espíritu Santo. En ello o sobre ello. El Espíritu Santo solo puede morar en una persona justificada en la sangre de Cristo, o sea, en un cristiano. Sí que puede estar encima de otras personas, como en el Antiguo Testamento, estar sobre alguien, pero no morar dentro de alguien. Eso es una novedad desde que Cristo dio su vida por el hombre. Este gustaron del don celestial lo podemos encontrar, un ejemplo, en Mateo 8, por ejemplo, en Mateo 8, versículo 23, encontramos este gustar del don celestial, vivido por los discípulos. Y dice así la palabra. 8:23. Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él dijo, ¿por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? O sea, tenemos aquí un milagro, una obra del poder de Dios visible para todos, eh,
hecha a través del propio Espíritu Santo también, como el mar obedecía las palabras de Jesús. Entonces ellos se maravillaron de ese evento, se sorprendieron, quedaron fascinados de lo que estaba pasando ahí. O sea, cuando dice se maravillaron, ¿no? Entonces vemos aquí la representación como los discípulos les gustó el don celestial. El tercer punto, y que va a englobar los dos anteriores, es cuando dice llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Lo que nos habla el pasaje de Hebreo, que los hombres que llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Y como hemos leído, los discípulos fueron partícipes del Espíritu Santo que obraba desde Jesús, con los milagros y la revelación o iluminación de la propia palabra, como hemos dicho. Aunque hay casos puntuales, como el que vamos a leer, en que una persona, aun no siendo cristiana, el Espíritu Santo puede ponerse para algo puntual sobre esa persona. No es que el Espíritu Santo venga a morar en esa persona, pero de manera muy excepcional, y esto es algo muy excepcional, como ocurría en el Antiguo Testamento, podía iluminar a una persona o ponerse el Espíritu Santo sobre una persona para una revelación, para darle un poder puntual, algo puntual, ¿no? Estamos hablando de algo puntual y muy excepcional. Eh, y como digo, esto era lo que ocurría como la manera actual del Espíritu Santo antes de la crucifixión de Cristo. Pero como digo, vamos a leer Mateo 16, donde actúa el Espíritu, donde son partícipes del Espíritu Santo y en concreto Pedro personalmente va a ser el partícipe personal del Espíritu, con el Espíritu Santo. Mateo 16 y 17. Versículo 16 y versículo 17. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con lo cual, en este momento puntual, fue partícipe Pedro del Espíritu Santo. Pero como digo, no es lo normal, sino lo normal de participar en el Espíritu Santo es mediante otra persona que sí sea, que tenga el Espíritu Santo dentro de ella, como un cristiano, el cual puede obrar a través de los dones que da Dios a ese cristiano, los dones del Espíritu, que se manifiestan en ese cristiano y puede llegar a hacer, o sea, tiene poder por tener el Espíritu Santo y puede obrar milagros, sanidades, puede entender la palabra, explicarla, o sea, eso es ser partícipe del Espíritu Santo, la persona que está junto a otra persona que es cristiana y tiene el Espíritu Santo. Por tanto, participa de esos dones del Espíritu Santo, es partícipe de ellos. Otra persona que sería partícipe es, por ejemplo, si un cristiano hace un milagro en otra persona, el que recibe el milagro es partícipe del Espíritu Santo, está participando como receptor del poder del Espíritu Santo. Pero el poder tiene que partir siempre de un cristiano, que es donde mora el Espíritu Santo. Esto es lo normal. En este caso en concreto que hemos leído, eh, es una excepción donde el Espíritu Santo se pone sobre Pedro en un momento puntual para hacerle la revelación de quién era Cristo, de quién era Jesús realmente. Y Jesús lo confirma que eso no se lo había revelado su carne, sino el Espíritu por voluntad del Padre. Pasemos al cuarto punto, que nos habla Hebreo. Nos habla de que probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Este sería el cuarto punto que nos hace referencia al libro de Hebreo. Que lo que nos quiere decir es que simplemente escuchar la palabra de Dios
trae aprendizaje, incluso sin tener al Espíritu Santo, ya que la propia palabra tiene poder por sí misma. Y es la palabra la que infunde la fe en aquel que la escucha. Y es la clave para poder llegar al punto del arrepentimiento. Este punto cuarto es quizá el más importante de estos 4 puntos que hemos tocado, o que habla más concretamente hebreo. La palabra es al final la base de la fe. Y sin la palabra pues no podemos alimentar la fe o hacer crecer la fe. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Probaron la buena palabra de Dios, pues lo podemos encontrar en infinidad, porque es realmente lo que Cristo más hace con sus discípulos. Hablar, hablar y hablar de la palabra de Dios continuamente, continuamente. Un ejemplo, por decir que puede ser casi cualquier pasaje del Evangelio. Mateo 5, versículo 2 en adelante. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros, por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos leer también, por ejemplo, en Mateo 7, versículos 28 y 29. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque no les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos como Jesús enseñaba a todo el mundo que quería escucharlo. Le hablaba de la palabra, le enseñaba de lo que había de venir en el futuro, con la bienaventuranza, como hemos leído, ¿no? Era la revelación de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, este último punto, como hemos dicho, es quizás el más básico y el más importante, ya que como dice la palabra en Romanos 10, versículo 17, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, lo podemos colocar, este punto 4, como quizás el más importante. Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Es el punto más importante. Y si podemos hacer una clasificación dentro de importancia, dentro de ser partícipe del Espíritu Santo, el punto 1, la iluminación, es clave para entender la palabra, para alguien que aún no posee el Espíritu Santo, que lo ilumine a sí mismo. Y el punto 3, que sería el milagro, es quizá el menos importante, porque como hemos dicho, la fe es formada a partir del oír, no por el ver. La vista no convence, no hace crecer la fe, pero sí que el milagro es una prueba física de que el plano espiritual está por encima del plano físico.
es la evidencia física del poder de Dios. Entonces tiene su importancia, pero a la hora de la conversión, el más importante es el punto 4, que es escuchar la palabra. Y seguido de entender la palabra. Pero el entendimiento de la palabra siempre es necesario la ayuda del Espíritu Santo, ya sea estando en uno mismo, siendo ya cristiano, o en otra persona que tiene el Espíritu Santo en sí. En el caso este de los apóstoles, de los discípulos, Jesús era el que tenía el Espíritu Santo y podía revelar. Y todos, todos los discípulos, sin excepción de Cristo, vivieron esta serie de puntos en los años que vivieron con Jesús. O sea, todos fueron partícipes de esto. Y fueron estos puntos la base de su conversión a ser verdaderos cristianos. Siendo lo más importante, como he dicho, escuchar la palabra de Dios por medio de la propia palabra, que era Jesús. Esto era lo más importante, realmente, de todo. Como dice Pablo en 2 de Timoteo, vamos a ir un momento a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice Pablo lo siguiente a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, la represión, la corrección, la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige, con el fin de que el hombre vuelva a ser la criatura con la perfección original que le dio Dios al principio, antes de pecar, con todas sus capacidades originales para poder obrar para el Señor. La palabra de Dios es el primer paso en la restauración de cualquier hombre que quiera aceptar a Cristo en su vida. Sin la palabra de Dios no hay nada. Y esta es la enseñanza que nos marca Jesús con sus discípulos, la misma que nos enseña Pablo en sus cartas, que sin la palabra de Dios no puede haber fe, y la fe es el medio para alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación. Como dice, mira, ahora que estaba leyendo, ¿no? En el capítulo 3 de 2 de Timoteo y en el versículo 15, ¿no? El propio Pablo le dice a Timoteo, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Lo mismo que estamos hablando. O sea, la salvación se alcanza a través de la palabra. Y Timoteo fue enseñado desde su niñez en la palabra para poder alcanzar la salvación por medio de la fe, porque la palabra alimenta, hace crecer a la fe, y la fe es el medio para alcanzar la gracia. Mucha gente que llega a las congregaciones se les invita a recibir a Cristo en sus vidas, incluso antes de haber recibido el suficiente alimento espiritual que necesitan, o sea, la palabra de Dios. Se les llega, se les manipula e intenta convencer por medios humanos, recalco, se intenta convencer por medios humanos que la única salida es Jesús. Es cierto, Jesús es el camino, pero la forma de actuar de estas congregaciones es un error. No son los medios humanos, es la palabra de Dios. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. El poder está en la palabra de Dios, no en nuestras bocas, en nuestros pensamientos, en nuestras bocas, en nuestros razonamientos. No, no. ¿Puede ser complementario de alguna? Puede, puede.
Puede que sí, puede que no. Pero lo que nos habla la escritura es que el poder está en la palabra. Y es la palabra la que infunde fe en la persona. ¿O creen realmente que alguien se convertirá por el simple convencimiento humano? Si alguien cree esto, vamos a leer, por ejemplo, Colosenses. Vamos al libro de Colosenses un momento. Capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofía y vana sutileza, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. O sea, ya aquí Pablo en el libro de Colosenses nos dice, olvidaros de todas las cosas del mundo, guiaros por la palabra. O sea, conforme a las cosas de Cristo, conforme a la palabra. No con la filosofía humana, no con las ideas de vuestras mentes. No, eso olvidarlo. O sea, vosotros tenéis que centraros en las cosas de Cristo, en las enseñanzas de Cristo y la palabra de Cristo. Punto. O vamos a lo que dice Romano. En Romano, capítulo 10 versículo 17, como dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. O sea, la fe viene por la palabra de Cristo. Y en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obra para que nadie se glorie. O sea, la palabra de Dios alimenta la fe y la fe es el medio para alcanzar la gracia. O sea, esta es la enseñanza que nos marca la palabra. El uso de emocionalismo o el sentido de pertenencia a un grupo son las armas utilizadas por muchos líderes. Líderes que se olvidan de estos tres pasajes que hemos visto ahora, Colosenses 2.8, Romanos 10.17 y Efesios 2.8-9. Estos líderes podemos decir que han perdido la fe en la palabra de Dios. No creen o menosprecian el poder de la palabra de Dios y confían más en sus propias estrategias y artimañas humanas que en la propia palabra de Dios. O sea, la palabra nos enseña un método y en las congregaciones se cambia este método. ¿Por qué? ¿Por qué? La única explicación, y siendo suave, es que le falta fe a estos líderes en la palabra. Espero que solo sea eso, falta de fe. Las emociones al final son efímeras. Tú, en un momento de tormenta emocional, te vuelves en una persona más débil. Y eres también más fácilmente influenciable por cualquier tipo de doctrina. Cualquier tipo de doctrina, ya sea de Dios o sea satánica. Esto hay que tenerlo muy claro. Y las decisiones que tomamos en estos estados las tomamos sin pensar, sin tener un convencimiento claro de lo que hacemos. Nos encontramos en lo que se puede llamar una borrachera de nuestra alma, debido a las emociones, o sea, una borrachera emocional. En esos momentos somos felices, pero a la vez ignorantes de lo que estamos haciendo. Una persona que ha bebido mucho alcohol y que tiene su juicio nublado, ¿puede tomar decisiones en su propio entendimiento? No. Esa persona solo quiere ser feliz, nada más importa. Y si para mantener la felicidad hace falta volverse a emborrachar, se emborracha, lo que se convierte en un alcohólico. O cuando se le pase la borrachera y su entendimiento vuelva a estar en orden,
Puede que rechace aquello que hizo el día anterior porque no es conforme a su entendimiento. Sí, lo más seguro es que lo rechace, porque lo hizo sin estar con el entendimiento en su sitio. Pues lo mismo que le pasa a un borracho que bebe alcohol de manera fuera de control, le pasa a esa persona que ha ido a una congregación y se le emborracha de emociones y van a palabrería humana. Y bajo ese estado fue forzada, en medio de ese desenfreno emocional, a, por ejemplo, aceptar a Cristo, haciéndolo de boca, pero no en el entendimiento de su corazón. Esto es clave. Puede que esté feliz, podrá creer de manera religiosa que ya es una persona cristiana. Eh, Puede volver a repetir un día tras otro esa necesidad que siente de emociones, como el alcohólico. Pero cuando se le pase la borrachera, porque en algún momento va a perder esa borrachera, y vuelva a su entendimiento, esa persona tendrá dudas. Tendrá la duda, tendrá conflicto interno. Y su mente le dirá que quizás está en el sitio equivocado. Y es posible que abandone y nunca más vuelva a querer saber nada de Jesús y nada de la palabra de Dios. El estar invitando a la gente simplemente a recibir a Cristo sin ni siquiera la palabra, haber tenido tiempo para actuar en ella, ¿es edificante para la iglesia? ¿Esto es edificante? ¿O estamos desperdiciando y condenando por ello muchas almas por no haber querido seguir las enseñanzas de nuestro pastor Jesús? Debemos pensar en esto y meditar. Tomemos como referencia a los discípulos de Jesús. Estuvieron en el proceso de convencimiento de asimilar que Jesús era Dios en toda su alma por un periodo de más de 3 años, recibiendo la palabra de Dios. O sea, los mismos que vivieron con Jesús tardaron más de 3 años en reconocer quién era Jesús. Y nosotros lo queremos hacer ya, decir, reciba a Cristo, ya está, resuelto el problema. ¿Estaremos condenando a lo mejor a esas personas o estaremos realmente alejándolas de Cristo con estas cosas, con estas estrategias humanas? Porque son estrategias humanas. Volviendo a la historia de Jesús y sus discípulos, vamos a saltar a un momento muy importante en la vida de cualquiera que se está convirtiendo en cristiano. Y es el momento de la confrontación de la palabra de Dios en nuestra vida. Para ello vamos a ir a Mateo 16. Mateo capítulo 26 del 33 al 35. Respondiéndole Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, hasta este punto, había escuchado la palabra de Dios infinidad de veces. Infinidad. Durante, como hemos dicho, más de 3 años. Se le había revelado profundidades de la palabra, entendimiento a través del propio Jesús. Había visto muchos milagros obrados a través de Jesús, manifestando el poder de Dios. Había tenido revelación él mismo a través del Espíritu Santo de quién era Jesús, como hemos leído. Pedro en este momento se sentía fuerte, seguro de sí mismo, de su propia fuerza. Él no iba a traicionar a su maestro.
el que le había enseñado tanto. Error. Ese fue el error de Pedro, confiar en su fuerza. Jesús lo iba a confrontar con su propia debilidad en el alma de Pedro, para que entendiera que sin Dios no podemos hacer nada. Por nuestra fuerza nada somos. Esto lo tenía aún que aprender Pedro. Y fue el momento en que Jesús lo estaba confrontando con esta situación. Vamos a seguir en adelante a Mateo 26, versículo 69 en adelante. 69, sí, hasta el 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dice». Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Y otra vez negó con juramento: «Yo no conozco al hombre». Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: «Verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre». Entonces comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: «Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro hizo precisamente aquello que dijo que no iba a hacer. Sus propias fuerzas fallaron. En uno de los momentos de mayor necesidad de su maestro y amigo Jesús, se cumplió lo que Jesús horas antes le había dicho que iba a pasar. Este, precisamente, fue el punto de ruptura de Pedro, el punto donde Pedro entendió que por su fuerza humana nada podía hacer, que necesitaba del Señor para todo. Pedro entendió aquí su pobreza espiritual y lloró. Lloró porque se sentía miserable ante Dios. Que aquello que había aprendido en 3 años no pudo llevarlo a la práctica por su propia voluntad, por su propia fuerza, y que simplemente traicionó a Jesús en ese momento. Y en ese momento Pedro lloró y se arrepintió de lo que había hecho. No volvería a confiar en su propia fuerza, solo confiaría en la fuerza del Señor. Este es sin duda el momento clave de cualquier aspirante a cristiano, donde el Señor, después de mostrarse en su palabra, te coloca en la encrucijada y te muestra lo débil que eres sin Él. Y llegando a este punto, solo hay 2 caminos: el de la soberbia y seguir creyendo que en uno mismo está la fuerza, caso de Judas de Iscariote, el cual, a pesar de traicionar a Jesús, como Pedro, Judas no confía en que exista el perdón en Jesús. Siente remordimiento, sí, pero cree que Jesús no lo puede perdonar lo que ha hecho. Esa traición Jesús no se la iba a perdonar. Y confía en sí mismo y él simplemente confía en su propia fuerza. ¿Cuál fue el final de Judas? El suicidio. El suicidio fue el final de Judas, su muerte. O existe el otro camino, el de la humillación y el arrepentimiento ante Dios, ante Jesús, reconociendo nuestra debilidad ante Él, pidiendo que Él sea nuestro Señor, nuestro guía el resto de nuestra vida. Nosotros nos tenemos que agarrar a las manos que Él nos va a atender, que es la mano del perdón. El perdón de Dios es el momento
que la sangre derramada por Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, reservado solo a los que en fe aceptaron Jesús, como lo hizo Pedro, derrotado y humillado. Y este momento del perdón de Jesús a Pedro, su restauración con Dios, es quizá uno de los momentos que mejor muestra la grandeza de la obra de Dios para su gloria. Dando otro salto adelante, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Vamos a ver del 15 al 17. Cuando había comido Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que a esto? Le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Jesús en estos versículos ejemplifica el perdón. Jesús perdona a Pedro por las 3 veces que lo traicionó. Las 3 negaciones ante el mundo que hizo Pedro. Y este perdón viene con la confesión de que Pedro ama a Jesús más que a cualquiera, de manera incondicional y pura. Y por ende, Jesús también ama a Pedro y lo perdona, restaurándolo y dándole autoridad espiritual. Ser uno de los líderes del rebaño de Jesús, sus ovejas. Se había convertido en este preciso momento no solo en cristiano, sino que en una de las cabezas de las ovejas. 3 veces Pedro negó a Jesús. Y la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, fue cuando éste mismo se dio cuenta que estaba siendo perdonado por por aquel preciso momento donde lo había traicionado. Por esto llora. Y es revelado que no solo confiesa su amor hacia Jesús, sino que el propio Jesús puede ver que esto que sale de su boca es verdad, nace de lo más profundo de su ser. Y este pasaje termina con la segunda parte del versículo 19, donde Jesús le da una instrucción a Pedro, donde dice: después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Con esta palabra de sígueme se había completado el proceso de conversión de Pedro. Ahora ya era un cristiano. No con el Espíritu Santo aún, ya que Jesús seguía con él, pero ya listo para recibirlo. Desde Pentecostés a nuestros días, desde el momento que ocurre este sígueme de Jesús, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo en nosotros, el Consolador, que está morando en nosotros porque Jesús ya no se encuentra entre nosotros en la tierra. Recordemos lo que dice en Juan 16. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. O sea, era una necesidad que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo empezase a morar en nosotros. Todo este proceso de conversión que vivió Pedro es idéntico al que debemos vivir o habemos vivido todo aquel que es un verdadero cristiano. Lo voy a resumir en cuatro puntos. El primer punto sería que alguien
nos inquieta y empezamos a escuchar la palabra de Dios. Algo pasa que queremos escuchar más la palabra y poder llegar a entender qué quiere decir esas palabras de Jesús. Un verdadero cristiano no puede revelar pequeñas joyas de la palabra e incluso en algunas situaciones asistir a alguna manifestación del poder de Dios. Este sería el primer punto de cualquier cristiano. Segundo punto, después de un tiempo, el cual Pablo denomina el tiempo de la renovación, como viene en Hebreos 6, producido por el simple hecho de escuchar y leer la palabra de Dios, con el cual fortalecemos nuestra fe. Recordemos, para los discípulos de Jesús fue un periodo de más de 3 años. Cada situación es diferente, pero suele ser un periodo largo el de renovación. No es algo de días o de alguna semana, meses. Suele durar más, pero como todo hay excepciones. Entonces llega el momento de la confrontación, donde Dios nos muestra que realmente las cosas están en el mal camino. Nos puede derrumbar, abatir, hacernos ver lo miserables que somos y la pobreza espiritual que tenemos, gobernados por el pecado. Entonces, solo quedan dos caminos. Tenemos el camino de Judas y caer en el desánimo, o siguiendo la corriente, o siguiendo la corriente del mundo, como el caso de los judíos que habla Hebreos 6, que se volvieron al judaísmo. O sea, llegaron a este punto y se echaron atrás. O tenemos la opción de arrepentirse, arrepentirnos de las vidas ante el Señor, como hizo Pedro. Esa es la otra opción, el arrepentimiento. Vendría entonces el tercer punto, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento suele venir al poco tiempo de la confrontación, como Pedro, o a los días, como en el caso de Pablo, que a los 3 días de ser confrontado por Jesús, se arrepintió y volvió a abrir los ojos. Vamos a ver más adelante, en concreto, el caso de Pablo. El arrepentimiento es el acto voluntario más importante y el reconocimiento en nuestros corazones de la soberanía de Jesús, lo que hizo por nosotros y nuestra servidumbre el resto de nuestra vida a Él. Es el amor genuino que sentimos por el único que nos puede sacar de nuestra ruina espiritual. Esto es el arrepentimiento. Y por último, sería el punto número 4, que viene inmediatamente después al arrepentimiento. Después del arrepentimiento de todo nuestro corazón, somos perdonados de nuestros pecados en la sangre de Jesús. Y como cumplimiento a la promesa de nuestro Señor, recibimos el sello en nosotros del Espíritu Santo, siendo morada del mismo. Y con esto, a nivel espiritual y verdadero, nos convertimos en cristianos. O sea, estos 4 puntos reflejan perfectamente la ruta de cualquiera que quiere convertirse en cristiano. Muy esquematizada para que se pueda entender. Y como hemos visto, no existen rituales especiales, no existen obras, no hay palabras mágicas que salgan de nuestra boca, solo existe el convencimiento en fe. Esto no es solo emocional, es algo íntegro del alma, porque la fe tiene que afectar a la emoción, a la razón, a la lógica, nos tiene que envolver completamente en nuestra mente, completamente. Tenemos que tener la certeza absoluta, no puede haber resquicio de duda. Si hay algo, si la razón por decir algo no estuviera empapada en la fe, saldría la duda en el ámbito de la razón de nuestra mente. Entonces, como le pasó a Pedro cuando caminó con Jesús sobre las aguas y miró al agua, se hundió.
¿Por qué? Porque su mente, su razón, no estaba empapada de fe en ese momento. Entonces no tenía una fe íntegra en ese momento en su alma. Por tanto, estamos llamados a tener una fe íntegra en nuestra alma. Y esta fe viene dada, como hemos dicho ya antes, por la palabra de Dios, que Jesús es nuestro único Salvador y nos humillamos ante Él. Nos arrepentimos ante Él por nuestra pobreza espiritual. Repito, esto tiene que ser la verdad integral dentro de nuestra alma. O sea, tiene que ser no solo emocional, no, tiene que ser íntegro, completo de nuestro conocimiento, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Tiene que ser íntegro. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, a un verdadero cristiano no le cuesta decir lo que es, independientemente del sitio o situación que esté, no negará la verdad. O sea, esta sería la evidencia física. Vamos a ver entonces ahora el ejemplo de Pablo. Para ello vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el 1 al 18. Sí, del 1 al 18. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidios contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad, oían la voz, pero no veían nada, a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo, y aun con los ojos abiertos no veía nada. Así que, guiándoles de la mano, le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa. Le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Antes de analizar el primer punto, vamos a leer también Filipenses capítulo 3 y versículo 5, que dice Pablo lo siguiente en esta carta: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Esto es lo que dice Pablo de sí mismo. Entonces, en un primer punto, vamos a seguir el mismo esquema que hemos analizado antes de los 4 puntos. En el primero, Pablo era conocedor de la ley.
O sea, era de la palabra de Dios que digo. No solo como buen fariseo del Antiguo Testamento, sino que al estar persiguiendo a Jesús y a los del camino, o sea, a los cristianos, que era como se llamaban los cristianos al principio, se había tenido que nutrir de las propias enseñanzas de Jesús mientras los perseguía. Pablo sufrió una renovación de sí mismo sin ser él completamente consciente de ello. Eh, en Hechos 9, en el versículo 5, Jesús se presenta como el que Pablo persigue. Dice, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que dice Jesús, ¿no? Este perseguir no solo estaba haciendo Jesús la referencia a que Pablo perseguía a los cristianos para justiciarlos, sino un perseguir de conocer más, de que Jesús se le revelase a él mismo. Y ahí estaba Jesús en ese momento, delante de Pablo. O sea, podemos llegar a entender que Pablo perseguía conocer más de este que le llamaban Jesús, el Mesías, que si era el Hijo de Dios, cosas que él había oído de toda esta gente que a él había ajusticiado en los años anteriores o meses anteriores. Entonces había una inquietud en el corazón de Pablo por si este hombre realmente, este Jesús era realmente el Hijo de Dios. Eso quizá le estaba moviendo en su corazón de manera muy fuerte. Entonces, en este primer punto, vemos aquí que Pablo conocía la palabra de Dios. O sea, el primer punto que hemos analizado de conocer la palabra de Dios, Pablo lo llevaba cumpliendo durante quizás prácticamente toda su vida. O sea, fue fariseo, entonces era un conocedor muy, muy firme de la palabra. Y con esta persecución a los cristianos, pues empezaba a conocer cosas del Evangelio, o sea, cosas de lo que había hablado Jesús en sus años de ministerio. El segundo punto que recordemos es la confrontación. Lo vamos a encontrar en el versículo 6 al 8. El versículo 6 al 8 nos dice lo siguiente: pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándolo de la mano le condujeron a Damasco. Entonces Pablo aquí fue puesto en una encrucijada por Jesús. Jesús lo ciega y él tenía dos opciones: hacer caso a Jesús e ir a Damasco y esperar las instrucciones, o simplemente ignorar a Jesús y seguir ciego toda su vida. Tenía las dos opciones. Tenía que decidir qué iba a hacer. Entonces se da, él decide eh, hacer caso a las instrucciones de Jesús. Y se va a dar el tercer punto, el arrepentimiento, que lo vamos a encontrar en el versículo 9 y en el 11, que dice lo siguiente: por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Y el versículo 11 dice al final: porque aquí él está orando. Eh, en este caso, Pablo se arrepintió de su vida pasada, encontrándose en un ayuno completo y en oración durante 3 días, como dice aquí. Tardó 3 días en completar su arrepentimiento. Debemos suponer que la carga de sangre que tenía en sus manos, con la muerte de seguramente muchos cristianos, le pesaba en gran manera en su conciencia. Y por esto el tiempo que tardó para completar este proceso de arrepentimiento.
tardó 3 días. Pedro fue más inmediato, pero en el caso de Pablo fue algo que llevó un proceso, ¿no? Este arrepentimiento. Y se da el cuarto punto, el perdón también. Lo encontramos en los versículos 17 y 18, cuando dice: entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y sea lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. En esto vemos claramente que en este preciso momento es perdonado por Jesús, a través de Jesús utilizando a Ananías como el instrumento en este caso para mostrar el perdón a Pablo. Y recibe inmediatamente el Espíritu Santo. El perdón y el Espíritu Santo van en el periodo nuestro ya después de Pentecostés, de la mano. O sea, una vez que es perdonada la persona, inmediatamente recibe el Espíritu Santo. No hay tardanza en eso. No fue como el caso de Pedro, que tuvo que esperar porque no había ocurrido aún el evento de Pentecostés y Cristo no se había aún marchado de la tierra. Esa fue la diferencia con respecto a Pedro, pero por un tema de que aún había cosas que se tenían que terminar de concluir. Pero lo normal sería lo que le pasa a Pablo. Sería un caso más completamente ya común al nuestro, ¿no? Entonces vemos aquí que el proceder se repite. El mismo de Pedro es el mismo de Pablo. Podemos también poner como otro ejemplo del mismo proceder, porque este proceder es para todos los cristianos. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso del malhechor crucificado junto a Cristo. Para ello vamos al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Versículo 39. Del 39 al 43. Sí. Que dice así. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer malhechor no solo no se arrepiente de su vida estando al borde de la muerte, sino que injuriaba a Jesús, como dice el texto. Mientras, si observamos al otro malhechor, primero, punto número 1, tenía conocimiento previo de la palabra de Dios. ¿Cómo vemos esto? Dentro de este punto número vemos que reconocía que Jesús era Dios. Cuando dice: ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, este malhechor reconocía que Jesús era Dios. Reconocía la santidad de Jesús. Cuando él dice: pero este no hizo ningún mal. Reconocía la futura resurrección de Jesús. Cuando dice cuando venga, refiriéndose a Jesús, reconocía la existencia del reino de Dios, cuando él dice en tu reino. Y la existencia de la salvación, porque él dice acuérdate de mí. Este conocimiento solo se explica si fue uno de los muchos que escucharon las prédicas de Jesús que había hecho
durante su ministerio. Entonces, el malhechor conocía la palabra de Dios y ésta lo había renovado en la definición que es utilizada en el libro de Hebreos, en Hebreos 6, como hemos leído al principio de todo. O sea, el malhechor conocía la palabra y la palabra lo había renovado. Punto número 2. A este malhechor Dios lo pone en una encrucijada. Podía no arrepentirse de sus actos y morir simplemente, como hizo el primer malhechor, que encima injuriaba a Jesús, o podía arrepentirse. O sea, punto de la encrucijada. Después de la encrucijada que viene el arrepentimiento, el punto número 3. Se da el arrepentimiento. Versículo 41. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. O sea, reconoce su error, su mal camino. Él no está en el camino correcto. Se arrepiente. ¿Qué viene después del arrepentimiento? El perdón de Jesús. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo perdona y lo hace partícipe de las promesas a este malhechor. Aquí creo que es de los, como hemos visto, en estos tres ejemplos de Pedro, de Pablo, del malhechor, se ven muy claros estos 4 puntos. Conocer la palabra, pero conocer de verdad la palabra, o sea, escucharla mucho, leerla, para que la palabra infunda fe. Este es el paso número 1. El segundo paso, Dios nos pone en un compromiso en nuestra vida, en una encrucijada, donde tenemos que elegirlo a Él o seguir nuestra vida. Si elegimos a Él, nos vamos a arrepentir, que es el paso número 3. Y si nos arrepentimos, saltamos al paso número 4, que es el perdón por la sangre de Cristo. Esto se ha repetido, como hemos visto, en estos tres cristianos. Porque eran cristianos los tres. Muchos hermanos defensores de los rituales dentro de la iglesia y de las obras para la salvación no pueden explicar este caso del malhechor. Porque es uno de los casos donde se rompe la liturgia ritual instaurada por el hombre, necesaria a los ojos del hombre para la salvación, justificando bueno, lo justifican que las circunstancias eran las que eran y que por eso pues no era necesario el bautismo en agua, y el bautismo en agua es un ritual lleno de simbolismo que representa la renovación que hace la palabra de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Pero es solo eso, simbolismo, que se daba en una sociedad que no sabía leer en su mayoría, ni escribir ni leer, y se movían por los símbolos. Entendían las cosas por símbolos. Y señales adaptadas a su modo de vida. Por esto mismo las parábolas. Estaban adaptadas a la agricultura, a la ganadería, al entorno que ellos vivían, un entorno desértico, donde el agua era un bien escaso. O sea, todo se hablaba en referencia a este entorno que la gente vivía y entendía perfectamente. Si fuese otro entorno, Jesús seguramente hubiera utilizado otro tipo de parábolas, con otro tipo de explicaciones. Ya no nos imaginemos cómo Jesús explicaría si se presentasen en los tiempos de día de hoy las enseñanzas de las parábolas. Utilizaría palabras y conceptos de nuestro tiempo que cualquiera pudiera entender, por muy ignorante que fuera. Porque Jesús lo que quería explicar con palabras de la manera más sencilla que cualquiera pudiera entender las cosas. O sea, intentaba humanamente hacer lo mejor posible para que todo el mundo pudiera entender la palabra de Dios y los misterios del reino de Dios.
Pero el bautismo de agua no salva, no tiene poder, no es un ritual mágico. Como he dicho, es un símbolo para entender aquello que debemos hacer para realmente salvarnos o como forma de afianzar nuestra fe. Pero lo que nos salva es la fe en Jesús. Y la fe en Jesús, en Dios, solo se cultiva y crece a través de la lectura de la palabra, o oír la palabra para llevarnos al arrepentimiento de nuestra vida, tal y como las hemos llevado hasta ese momento previo al arrepentimiento. Pero el hombre quiere pagar de algún modo el regalo de Dios, la gracia. No entiende que la gracia es gratis, no por obra como dice la palabra. Pero insistimos en blasfemar la gracia diciendo necesitas hacer esto y lo otro y lo demás ya para ser cristiano. O si no haces esto o lo otro, no eres un cristiano completo, de alguna forma. Porque esto ocurre en muchas congregaciones. Que si tú no cumples cierta liturgia, religiosidad, ritualismo, tú ante los ojos del resto de la congregación no eres un cristiano completo. O ni siquiera te consideran cristiano. O sea, cuando el ser cristiano es algo del corazón que se muestra por los frutos de la persona y es algo directo con Jesús, con Dios. O sea, o se es cristiano o no se es cristiano. No hay puntos intermedios. Y solo se es cristiano, como hemos visto, por obra única y exclusiva de Dios. No de nosotros. Nosotros solo elegimos si queremos el regalo o no. Esa es nuestra elección. Y para reclamar el regalo solo necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo? A través de su palabra. Y esta fe con el conocimiento de la palabra nos llevará al punto de elegir, aceptar el regalo de Dios, su salvación y ser llamados hijos de Dios. Entonces, no seamos religiosos, ligados a rituales y costumbres humanas. Y sí, hombres y mujeres temerosos de la palabra de Dios, como lo fue la viuda al entregar lo poco que tenía en el templo para Dios, una mujer temerosa de Dios. No adulteremos el Evangelio, ni la palabra, ni toda la palabra de Dios, por doctrinas de hombres que abundan en nuestras congregaciones. Seamos responsables en estudiar y tener presente la palabra de Dios siempre en nuestra mente, como dice la misma palabra, de día y de noche. Es una responsabilidad individual, repito, individual, no es algo colectivo, no es algo de la congregación, es algo de cada uno de nosotros estudiar la palabra de Dios. Porque tú, si eres cristiano, tienes al mejor maestro contigo dentro de ti, al Espíritu Santo. Y preocupémonos en entender el carácter de Dios y por qué Dios hizo y hace y hará las cosas. ¿Cómo las hace? Una cosa es cierta. Dios no ha cambiado desde el principio. O sea, esto lo podemos tener muy claro. Y no cambiará nunca. Es un Dios inmutable. Siempre fue misericordioso. Dios es amor, pero también siempre fue un Dios justo, que aborrece la mentira y defiende la verdad. Y ambas siempre han estado en un equilibrio perfecto desde siempre. Entendamos a nuestro Dios y seamos santos delante de Él, porque Él es un Dios santo. O sea, quedémonos con esto. Tenemos que llevar un estudio personal de la palabra de Dios. Estudiarla para poder detectar lo malo
los que no son de Dios, los que no son cristianos, los lobos vestidos de oveja, solo los podemos detectar estudiando la palabra de Dios antes de ser cristianos y durante nuestra vida de cristianos. Tenemos que tener la palabra siempre presente. No puede ser excusa. No, es que yo aún no soy cristiano y no tengo... Lee la palabra, aunque no la entiendas, lee la palabra, léela, esfuérzate, intenta darle una oportunidad, aunque no te hayas convertido aún, lee la palabra. Pídele ayuda a otro hermano, a un hermano en Cristo. O sea, pídele a un cristiano que te explique, si no entiendes, si quieres profundizar. Porque ese ansia de conocer más de la palabra, lo que va a aumentar va a ser tu fe y va a acelerar el proceso de conversión sin ninguna duda. Y al converso, al cristiano, lo va a fortalecer y lo va a evitar de caer en tentación y va a estar, pues, o sea, va a estar más fuerte contra los ataques del enemigo. Y va a poder detectar a los que se hacen pasar por cristianos. A los lobos los va a cazar rápidamente. Por tanto, estamos llamados a que todos, cristianos y no cristianos, conozcamos en profundidad la palabra de Dios. Como digo, el no cristiano para volverse cristiano y el cristiano para estar fortalecido en el Señor, guardar la santidad. O sea, es básica la palabra de Dios. Y creo que esto es fundamental. No simplemente escuchar y creer que lo que dice un hombre, esa es la palabra. No, tenemos que coger nosotros la palabra y leerla y ver si eso que está diciendo es cierto o se están inventando la palabra, porque muchas veces en el detalle está la mentira. La mentira muchas veces puede pasar muy desapercibida y nos introducen el gusano de la mentira. No, es que lo dijo el pastor tal o lo dijo el pastor cual. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? O sea, eso que dijo ese pastor, ¿dónde está la palabra de Dios? O eso que dijo ese hermano, ¿dónde está la palabra de Dios? Nos introducen el gusano muy fácilmente y con mucha facilidad. Por tanto, tenemos que tener siempre la palabra presente para detectar los ataques del enemigo. Y bueno, con esto quiero concluir este estudio, un estudio muy esquematizado y donde vemos claramente los pasos que todo cristiano ha tenido que vivir para llegar a ser cristiano en algún momento. O sea, son básicos. Yo puedo decir por experiencia propia que yo he vivido estos pasos así y, y por mi testimonio puedo decir que esto se cumple así como le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó al ladrón, es así. Y yo soy testimonio de eso. Esto es así. Y la palabra no miente y la palabra confirma esto. No caigamos, como digo, en las religiosidades, en simplemente decir, acepta a Cristo, ya soy cristiano. No, esto no es así. Esto no es simplemente acepta a Cristo, soy cristiano. No, hay un proceso de conversión. Hay un proceso de conversión y el proceso tarda X tiempo. No sé decir, yo puedo simplemente decir lo que le pasó al caso de los discípulos, 3 años y pico, 3 años, más de 3 años. Otras personas serán más, otras personas menos. O sea, yo venía escuchando la palabra de Dios desde 6, 7 años y hasta los 30, 30, sí. Tomé la decisión. Fue el momento en que me confrontó Dios, me hizo elegir, pues ese fue el momento. Eso fueron todos esos años. Cada caso es diferente. Pero bueno, Dios trata a cada persona de manera diferente e individual. Pero siempre va a cumplir unos patrones que Él ha establecido en su palabra de cómo son. Y bueno, espero que haya sido de agrado este estudio, que sea de provecho y instructivo. Y bueno, nos vemos en el próximo día. ¿Quieres decir algo más? Sí, bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado en este estudio y esperar que, bueno, sabemos que ha sido de gran bendición
Así como lo ha sido para nosotros a título personal, sabemos que también será de bendición a muchas personas en el nombre de Jesucristo. Invitarlos también a que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que cada semana puedan recibir la notificación de cada nuevo vídeo que se va a subir. Y bueno, desearles una buena semana llena de bendiciones y hasta el próximo estudio. Dios los bendiga. Dios le bendiga, que tengan una buena semana.